Queridos hermanos, estamos compartiendo esta solemnidad de la ascensión de nuestro Señor en cuerpo y alma a los cielos. Estamos cerrando el tiempo de Pascua. La semana próxima lo haremos en la solemnidad de Pentecostés, en esa venida del Espíritu que renueva, que enciende, que también envía. Y hoy, justamente en este Evangelio de Mateo, pequeño, pero absoluto y totalmente lleno de sentido, podemos como descubrir una serie de cosas que nos emparentan, y me animaría a decir, nos sirven también de consuelo, ¿no? La primera es que nos dice que los discípulos que se habían reunido en esa montaña en Galilea y que ven al Señor que asciende y dice, algunos todavía dudaban. Una duda. Pasamos casi ya 50 días en las cuales precisamente hemos acompañado la historia y la vida de aquellos discípulos que estaban llenos de miedo, llenos de dudas, llenos de cuestiones, de idas, de vueltas, de negaciones. Y sin embargo, en esto había alguien que seguía sosteniendo todo, que era Cristo. Hoy Cristo también sostiene nuestras dudas, y no solo nuestras dudas. Si vamos a la primera lectura, nos damos cuenta que también en el momento final aparecen, diríamos, no solo dudas, sino fantasías. Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Esa necesidad de la certeza, de la receta magistral, de tener lo que no puede fallar, tener ahí la clave, las coordenadas, dónde vamos, cuánto tiempo, todo, ¿no? Hace muchos años, cuando era adolescente, un padre Mamerto Menapache, ¿no? En un encuentro que hubo de jóvenes en Córdoba, yo era seminarista, y tuvimos una charla hermosísima con él. Y una de las cosas que dijo el padre Mamerto en ese momento, dijo, la fe es la capacidad de bancarse dudas. La fe es la capacidad de bancarse dudas. Cuando todo queremos que sea certeza, no hay fe. A lo sumo hay comprobación. El acto de fe es otra cosa. Es bancarse la duda, y uno la duda en la fe se la banca a fuerza de confianza. Confiar en aquel que me lo está manifestando. Y eso es algo que tiene que ver precisamente con el corazón, que tiene que ver con el vínculo. Por eso el Papa Benedicto decía que justamente ser cristiano no es la adhesión a un código de normas, es el encuentro, decía. Es el encuentro, el encontrarse con Cristo. Este encuentro con Cristo que, una vez más, no nos va a eximir de nuestras dudas. Esas dudas que van a seguir apareciendo, dudas personales, dudas existenciales, dudas del tiempo, de la realidad que vivimos, ¿no? Hoy el Papa León, en su hermosísima carta sobre la jornada de las comunicaciones sociales, se hace toda una serie de planteos, particularmente respecto de todo lo que es el avance de la inteligencia artificial, que ya no es una especie de novela de ciencia ficción, está acá en la mayoría de las cosas, aún en las cosas más simples y cotidianas que tenemos, ya hay injerencia de eso.
Y por eso él dice, custodiar voces y rostros humanos. Voces y rostros humanos. Porque ahí, justamente, desde ahí, Dios no hace con nosotros como una especie de tabla, a ver, no, nos acepta, asume nuestra duda, y asumiendo nuestra duda, envía. Vayan, le dice a los discípulos, vayan y hagan los demás que sean discípulos. Y ese discipulado no se transmite precisamente en base a fórmulas, se transmite desde el testimonio, desde la vivencia, desde que el otro encuentre que Jesús transforma mi vida. Les cuento una pequeña anécdota de esta semana última de preparación de estos 140 chicos que ayer tomaron la primera comunión. A lo largo de la semana tuvimos reconciliaciones, tuvimos una serie de celebraciones y yo, en general, cuando hablaba con ellos, siempre les hacía esta pregunta. ¿Estás contento con tu primera comunión, con tu comunión de recibir a Jesús por primera vez? Y antes de decirme la respuesta, lo que aparecía era, se les iluminaba la cara y sonreían. Y recién ahí decían sí. Pero lo otro ya mostraba justamente esa experiencia y esas ganas de recibir a Jesús, Y ese recibir a Jesús también, yo siempre le digo a los chicos que hay como una especie de círculo, porque bueno, están los chicos acá adelante, están los papás ahí y están los abuelos. Le digo, bueno, ¿saben qué? Dentro de unos años ustedes van a estar ahí y sus hijos van a estar acá y sus papás van a estar allá, ¿no? Y ese es el camino de la vida. Y si ustedes hoy están haciendo esto, es porque, como dice San Pablo, lo que yo recibí y a su vez les transmito es lo siguiente. Y ahí relata la última cena. Entonces, esto que tiene mucho que ver también con el tiempo que vivimos, hay una enorme preocupación por el corte de la transmisión de la fe, el corte de la transmisión de la fe. Y eso tenemos que, yo digo, a veces los abuelos, los padrinos, los papás también, pero a veces justamente los papás ya tienen eso medio, no lo tienen muy claro, están llenos de dudas también. Entonces, hablarle de Dios a los chicos, hablarle de Jesús, enseñarles eso, porque eso queda en el corazón. Y eso justamente es lo que Dios nos invita hoy como para quebrar esa especie de anclaje de las dudas. Banquémonos las dudas, como decía el padre Mamerto, y vayamos a compartir con el otro. Y el otro también va a ver que nosotros no tenemos todo claro, pero va a ver que seguimos adelante, que no nos detenemos, que queremos seguir viviendo, compartiendo, creyendo. Y eso es precisamente lo importante. Cuando el Papa León habla hoy justamente de esa custodia de las voces y los rostros, está hablando de eso. Está hablando de comunicar vida, está hablando de los cuentos y de los relatos, de las narraciones orales, está hablando de eso que ninguna máquina puede hacer, porque lo que hacen las máquinas es como una imitación de lo real, es una imitación de lo real. Y cuando en nuestro corazón está la experiencia de lo real, está la experiencia de lo humano, sabemos ver que eso es una mímica, una imitación, pero no tiene. En cambio, cuando uno no tiene la experiencia, se queda con que eso es la única realidad. Una realidad de todos los días, una realidad en definitiva, en la que Jesús nos dice hoy, al culminar este Evangelio de Mateo,
que hay alguien que no va a estar, que no va a faltar nunca, que es Él. Y yo estaré con ustedes todos los días, los días buenos y los días malos, los días de gloria y los días de derrota, los días de luz y los días de oscuridad. Va a estar todos los días con nosotros. Y por eso, justamente, eso es lo que hoy queremos pedirle al Señor, que está con nosotros, que prepare nuestro corazón, porque precisamente lo que hoy el Señor va a hacer al volver al Padre es preparar el don enorme de su amor, que es el envío del Espíritu Santo, para que también nosotros seamos verdadera y auténticamente testigos.